En 1995, el calor seco del norte de México se mezclaba con una sensación de abandono en las calles polvorientas de Hermosillo. Aquella tarde de octubre, nadie imaginaba que la desaparición de una mujer llamada María Fernanda Villalobos marcaría la memoria colectiva del lugar durante décadas. Era maestra en una escuela primaria y madre de una niña de 8 años. Fue vista por última vez, saliendo de su casa para dirigirse a una reunión en la Secretaría de Educación Estatal. Nunca llegó. Las primeras horas después de su desaparición fueron un caos silencioso, un vacío que los vecinos llenaron con rumores. Algunos decían haberla visto en la carretera vieja rumbo a Guaymas. Otros aseguraban que la habían escuchado discutir con su esposo la noche anterior. Pero la investigación oficial fue lenta, atrapada en la burocracia de los años 90 y en la indiferencia de una sociedad acostumbrada a callar. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y dejar en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esta historia. Eso nos ayuda a seguir compartiendo casos reales y relatos que merecen ser recordados. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La policía cerró el caso sin respuestas concretas. El expediente quedó archivado bajo la categoría de persona ausente sin indicios de delito. Para su familia, aquello fue una burla. El esposo, Rodrigo, insistía en que su esposa había sido secuestrada, pero nunca pudo ofrecer una pista sólida. Algunos familiares de María Fernanda sospechaban de él, aunque nunca hubo pruebas que lo incriminaran directamente. Con el tiempo, la historia se apagó en los diarios locales y la vida siguió su curso. Pero 20 años después, algo inesperado volvió a encender el caso. Una carta enviada desde el penal de Puente Grande, firmada por un recluso llamado Sergio Aragón. La carta llegó a la redacción de un pequeño medio digital que, por coincidencia, investigaba casos olvidados. Estaba dirigida al periodista Carlos Ramírez, quien durante años había documentado desapariciones no resueltas del norte del país. Aragón afirmaba haber conocido a una mujer llamada María Villalobos en 1996, trabajando en una gasolinera en la frontera con Sonora. Decía que ella estaba viva, bajo otro nombre, y que había huido de algo mucho más oscuro que un matrimonio fallido. La carta cerraba con una frase perturbadora. Lo que buscaba esconder no era su pasado, sino lo que había descubierto sobre nosotros. Carlos dudó en creerle. Las cárceles están llenas de hombres que inventan historias para llamar la atención o reducir sus condenas. Pero el nivel de detalle en la carta, fechas, calles, descripciones del uniforme escolar de la hija de María, una mancha en la muñeca izquierda, lo obligó a tomarla en serio. Así comenzó una nueva investigación que reabriría heridas dormidas y desenterraría secretos sobre la desaparición que Hermosillo ya había olvidado. El periodista viajó hasta el penal en Jalisco para entrevistar a Aragón. El preso, un ex policía condenado por extorsión, era reservado y cauteloso. Solo accedió a hablar si no se grababa la conversación. En una sala sin ventilación, frente a una lámpara parpadeante, Aragón contó lo que recordaba. Dijo que en 1996, mientras trabajaba vigilando un rancho confiscado por el gobierno, conoció a una mujer que se hacía llamar Elena Castro, que vivía con miedo y que una noche le confesó haber escapado de Hermosillo por haber descubierto que algunos funcionarios de educación desviaban recursos hacia una red de lavado de dinero. Carlos, al escuchar eso, comprendió que la historia podía volverse peligrosa. Muchos de los funcionarios de los 90 seguían ocupando cargos o influían políticamente. Aún así, decidió viajar a Hermosillo para reconstruir el caso original. Visitó la vieja casa de María Fernanda, hoy deshabitada y llena de polvo.
Encontró a su hija, Lucía, ahora de 38 años, viviendo en Guadalajara. Ella aceptó hablar, pero con la voz temblorosa. Lucía relató que siempre creyó que su madre estaba viva, pero que su padre había prohibido hablar del tema. Cuando era niña, había escuchado conversaciones entre adultos, nombres de personas que trabajaban en la secretaría y cajas que el padre escondía en el sótano, llenas de documentos y recibos. Una vez abrí una carpeta y vi el nombre de mi mamá junto a una lista de pagos. No entendí nada en ese momento, dijo, mirando una fotografía vieja sobre la mesa. Carlos le pidió acceso a esos documentos, pero Lucía le explicó que la casa había sido vendida años atrás, justo después de la muerte de su padre. Aún así, recordaba el nombre de quien la compró, un hombre llamado Alejandro Reza, un empresario local con fuertes vínculos con el gobierno estatal. Cuando Carlos intentó contactarlo, descubrió que Reza había fallecido misteriosamente en 2018 en un accidente automovilístico rumbo a Chihuahua. No obstante, lo más inquietante fue un descubrimiento casual. Entre las pertenencias de Reza, ahora bajo custodia de su hijo, se encontró una caja metálica con varias cartas sin remitente, selladas y amarillentas. Una de ellas estaba dirigida a Lucía Villalobos. Dentro había un papel cuidadosamente doblado, con la misma caligrafía de la carta del preso Aragón. Si lees esto, es porque la verdad está a punto de salir. Las siguientes semanas se convirtieron en un laberinto de pistas, nombres y amenazas veladas. El periodista recibió llamadas anónimas y notó que su coche era seguido. Aún así, decidió continuar. Visitó escuelas, entrevistó a antiguos compañeros de María y encontró un patrón. Varios maestros habían desaparecido en los años 90 luego de denunciar irregularidades en fondos públicos destinados a infraestructura educativa. Un exfuncionario jubilado, Héctor Salcido, ofreció una entrevista. Dijo que en 1995 María Fernanda había descubierto documentos que probaban que parte del presupuesto federal para becas era desviado hacia empresas fantasma. Intentó denunciarlo, pero fue intimidada. Le dijeron que si hablaba, su familia sufriría las consecuencias. Relató Salcido con la voz apagada. En ese punto, la conexión con la carta del preso cobró sentido. María no había sido víctima de un secuestro cualquiera. Había sido silenciada para proteger una red criminal. Pero si seguía viva en 1996, como aseguraba Aragón, la pregunta más dolorosa era, ¿dónde había estado todo ese tiempo? Carlos volvió al penal para buscar a Aragón, pero el interno había sido trasladado repentinamente a otra prisión. Pedir permiso para verlo tardaría semanas. Mientras tanto, una fuente anónima le envió por correo digital una fotografía de 2003. Una mujer en una gasolinera de Nogales, con rasgos casi idénticos a los de María, cargando un auto con placas texanas. La imagen llevaba el sello de la Agencia Federal de Investigación. La trama se complicaba. Si el gobierno había tenido esa foto y nunca la reveló, significaba que el caso estaba controlado desde adentro. El periodista decidió arriesgarse y publicar un avance del reportaje en su portal. Una carta desde prisión reabre un caso olvidado. La maestra de Hermosillo podría estar viva. La nota se volvió viral en cuestión de horas, atrayendo el interés nacional y también advertencias veladas. Pocos días después, Lucía recibió un mensaje de un número desconocido. Tu madre quería protegerte, no sigas buscando. Ese mismo día, alguien irrumpió en su departamento y se llevó su computadora y una carpeta con notas que preparaba junto al periodista. No había señales de robo común. Los objetos de valor seguían allí. Solo habían buscado información.
Fue en ese momento cuando ambos comprendieron que estaban tocando un tema con raíces mucho más profundas que una simple desaparición. Los días siguientes trajeron un clima casi irrespirable. Entre silencios, rumores y miedo, una nueva carta llegó nuevamente. Esta vez, directamente a la redacción. No tenía remitente, pero el sobre llevaba una fecha escrita a mano. 27 de mayo de 1996. Dentro, unas pocas palabras. No busquen en los archivos, busquen en las listas de maestros despedidos. Ahí está su nombre. La nota anónima con la fecha de 1996 cambió el rumbo de la investigación de manera radical. Carlos y Lucía comenzaron a revisar registros públicos, viejos periódicos y listas amarillentas de empleados despedidos dentro de la Secretaría de Educación de Sonora. Algunos documentos se encontraban clasificados, otros habían desaparecido misteriosamente de los archivos oficiales. Fue un proceso lento, frustrante y marcado por silencios incómodos de funcionarios que preferían no hablar. Pero una mañana, en el archivo histórico de Hermosillo, Lucía encontró una carpeta olvidada entre cajas polvorientas. En la lista de despidos de mayo de 1996 aparecía un nombre que heló su sangre: Elena Castro Villalobos. La coincidencia no podía ser casual. Elena Castro era el nombre que el preso Aragón decía que María había usado cuando huía, y el segundo apellido, Villalobos, demostraba que en algún momento quiso dejar una pista, una mínima conexión con su identidad real. Aquella lista incluía varias otras personas desvinculadas en el mismo período, todas por causas inexplicables. Algunos ya habían muerto, otros vivían en zonas rurales, bajo identidades diferentes. Carlos propuso rastrear a esas personas. Viajaron entonces a un pequeño poblado cerca de Navojoa, donde supuestamente vivía una ex maestra de nombre Ana Robles, también despedida en 1996. El trayecto por la carretera fue tenso, con un aire caliente que parecía ondular las montañas áridas. Pasaron horas antes de llegar a la casa, una construcción sencilla de adobe y techo de lámina. Una mujer mayor los recibió en la puerta con evidente desconfianza, pero cuando Lucía pronunció el nombre de su madre, los ojos de Ana se llenaron de lágrimas. Tomó aire, miró alrededor como si alguien pudiera estar escuchando, y susurró: «Pensé que nunca más volvería a saber de ella». Antes de continuar, te invitamos a suscribirte al canal y contarnos desde qué ciudad estás viendo esta historia. Tu comentario nos ayuda a mantener viva la memoria de quienes aún no han vuelto a casa. Ana Robles relató que en 1995, unos meses antes de la desaparición de María, ambas trabajaban en un proyecto de auditoría interna para revisar la distribución de becas rurales. Durante aquella revisión encontraron irregularidades en los pagos y cheques duplicados. María le confesó que pensaba denunciarlo, pero que temía por la seguridad de su hija. Sabía demasiado, concluyó Ana. Dijo también que varios inspectores del gobierno que colaboraban en esa auditoría habían sido transferidos repentinamente, y uno de ellos apareció muerto en un accidente sospechoso camino a Hermosillo. Carlos anotó cada palabra. Le pidió a Ana si recordaba algo sobre el destino de María tras su huida, y ella asintió con voz quebrada. Un hombre la ayudó a cruzar hacia la frontera. No era contrabandista, era alguien del mismo sistema, alguien arrepentido. Cuando mencionó el apellido de ese hombre, los dos quedaron inmóviles. Se apellidaba Aragón, el mismo del preso que había escrito la carta. De regreso a Hermosillo, Carlos intentó verificar los registros laborales de Sergio Aragón. En efecto,
Antes de ser condenado, había trabajado como escolta de la Secretaría de Educación. Su renuncia se presentó exactamente 2 días después de la desaparición de María Fernanda. Aquella conexión sellaba el vínculo entre ambos casos. Pero al buscar más información en línea, Carlos descubrió un dato aterrador. Aragón había sido hallado muerto en su celda la semana anterior. La causa del deceso fue suicidio por ahorcamiento, aunque sus abogados no fueron notificados hasta varios días después. Lucía no pudo evitar llorar. Era como si cada pista se borrara al ser descubierta. Mientras eso ocurría, el periódico local publicó un artículo breve informando que las notas de Carlos ponían en riesgo la reputación de funcionarios honorables. Aquello evidenciaba que estaban siendo vigilados y que había intereses dispuestos a silenciar el caso. Pero Carlos no se detuvo. Analizó nuevamente las cartas recibidas buscando algún patrón. Descubrió algo curioso. Todas estaban escritas en el mismo tipo de papel usado por una imprenta que en los 90 imprimía documentos oficiales para la misma secretaría. Decidió visitar esa imprenta. En el taller, un hombre mayor, don Tiburcio, todavía recordaba los pedidos de aquella época. Sí, esos formularios los pedía siempre el área de... ¿Cómo se llamaba? Planeación y control escolar, dijo mientras pasaba las manos manchadas de tinta por la mesa. Al enseñarle una copia de la carta de Aragón, el viejo observó cada palabra detenidamente y señaló: esa letra no es de un hombre, es de una mujer. Lo sé porque trabajé 20 años corrigiendo tipos y trazos. Esto lo escribió alguien que quería parecer rudo, pero tiene pulso fino. Esa observación cambió completamente la dirección del caso. Si la carta la había escrito una mujer, podía haberla redactado la propia María. Carlos comparó detalles de la caligrafía con antiguos cuadernos escolares que Lucía conservaba de su madre. Las coincidencias eran evidentes. Era como si María, consciente del peligro, hubiera dejado mensajes usando el nombre de Aragón, sabiendo que él sería lo bastante insignificante para que nadie lo buscara. Una estrategia simple, pero brillante, para mantener viva la pista. Decidieron volver a Navojoa para hablar nuevamente con Ana Robles, pero al llegar encontraron su casa vacía y forzada. Los vecinos dijeron que horas antes la habían visto subir a un vehículo gris con placas falsas. Desde aquel día, Ana desapareció también. La sensación de persecución era ya inequívoca. Carlos notificó a su medio y envió copias de sus hallazgos a 3 periodistas en distintos estados, una medida de seguridad mínima por si algo le ocurría. Esa noche, mientras revisaban los archivos digitales del periódico, un correo anónimo llegó al buzón del reportaje. El mensaje contenía un solo archivo adjunto, un video comprimido con nombre Escuela 1995 MP4. En él se veía a un grupo de docentes frente a una mesa de documentos, entre ellos a María Fernanda. En la grabación, tomada con una cámara VHS, se la oía discutir con un hombre cuya cara estaba parcialmente tapada. Decía con voz firme: «No puedo firmar eso, están robando a los niños». El hombre respondía: «Tú no sabes con quién te estás metiendo». Minutos después, la imagen temblaba y la cámara caía al suelo. Lucía lloró en silencio frente a la pantalla. Era su madre, viva, valiente, enfrentándose a algo que claramente la superaba. Carlos sabía que ahora tenían evidencia real, pero también que estaban acorralados. Intentaron contactar a la Fiscalía Estatal, pero nadie los atendió. Una semana después, los 3 periodistas que tenían copias del caso recibieron notificaciones judiciales por difamación y filtración de documentos oficiales. Todo apuntaba a que alguien poderoso los quería callar. Sin embargo, una nueva figura entró en escena.
Una agente retirada de la Policía Federal, Norma Palacios, contactó a Carlos de manera discreta. Había trabajado en la frontera durante los años 90 y afirmaba recordar a una mujer con el alias de Elena que había solicitado ayuda para desaparecer. No pidió dinero, solo protección para su hija, explicó. Norma dijo que la ayudó a cruzar hacia Nogales y que un informe interno acreditaba ese operativo, aunque luego fue eliminado del sistema. Pero ella conservaba una copia en papel guardada por años, un documento que podía probar que el gobierno supo que María estaba viva y eligió ocultarlo. Carlos y Lucía viajaron a Ciudad de México para encontrarse con Norma. En un café del centro, la exagente les entregó un sobre con el documento. Era un reporte oficial fechado el 3 de julio de 1996, con membrete de la Policía Federal y sello de confidencialidad. Confirmaba que una mujer llamada Elena C. Villalobos había sido trasladada a una zona de resguardo en el estado de Texas como testigo de un caso de corrupción. La razón de su desaparición era protegerla, no eliminarla, pero lo que ocurrió después del traslado seguía siendo un misterio. Alguien decidió borrar esa parte de la historia, dijo Norma, mirando alrededor con cautela. Y ese alguien todavía tiene poder. Carlos comprendió entonces que el caso de María Fernanda Villalobos no era solo una desaparición, sino la pieza que podía destapar décadas de corrupción impune entre funcionarios, policías y empresarios. Sin embargo, también sabía que publicar esa verdad podría costarle la vida. El dilema moral pesaba sobre sus hombros: revelar todo o proteger a Lucía, que ya había perdido demasiado. Aquella noche, en el hotel, Lucía encontró bajo su puerta un sobre con una fotografía reciente. Mostraba a una mujer de mediana edad, de cabello corto, parada frente a una tienda en Reynosa. En el reverso, una nota: «Por favor, no vengas. Estoy bien. Ya es tarde para volver». Lucía cayó de rodillas. Era su madre. La revelación de la fotografía y el mensaje directos de María Fernanda en Reynosa marcaron un punto de inflexión en la historia. Carlos y Lucía comprendieron que, aunque tenían pruebas sólidas, también estaban atravesando un círculo muy peligroso, en el que poderosos intereses seguían controlando toda la narrativa. La incertidumbre crecía, y la suerte de María Fernanda parecía cada vez más lejana, atrapada en una red de mentiras y complicidades que atravesaba varias décadas. Decidieron entonces que la mejor opción era mover toda la información a un escenario más amplio. Contactaron a organizaciones internacionales de derechos humanos y a periodistas de México y Estados Unidos, con la esperanza de que la historia llegara a quienes podían exigir una investigación global y protegerlas en el proceso. La respuesta no fue inmediata, pero un día, un organismo de derechos humanos en la frontera les confirmó que existía un caso abierto, asociado a la desaparición de un testigo clave en una red de corrupción que operaba desde los años 90 en ambos lados de la frontera. Mientras tanto, en Hermosillo, la presión interna aumentaba. La prensa local recibía amenazas veladas, mensajes encriptados y llamadas anónimas, advirtiendo que dejaran de investigar. Pero Lucía, decidida a no rendirse, acudió a un abogado y a una fiscalía federal, logrando que la Procuraduría General de la República aceptara reabrir formalmente el caso. La presión creció, igual que el riesgo para quienes estaban en medio. Una noche, sin previo aviso, un operativo militar llegó a la colonia donde vivía Lucía. Los agentes dispararon tiros al aire y tocaron la puerta con fuerza. La llevaron a un cuartel provisional, donde la interceptaron sin mediación alguna, intentando intimidarla para que desistiera.
La madre de Lucía, desesperada, fue quien logró convencer a los militares de que ella misma era la verdadera víctima y que toda la verdad debería salir a la luz. A partir de ese momento, la historia comenzó a tener un eco en la prensa nacional. Las investigaciones se intensificaron, con testimonios de exautoridades, antiguos trabajadores y familiares. Los expedientes oficiales, algunos escondidos en archivos secretos de gobiernos pasados, demostraban cómo altos funcionarios de la Secretaría de Educación y del gobierno estatal habían estado implicados en el encubrimiento, desaparición y manipulación de pruebas. A lo largo de meses, la red de complicidades fue desmantelada poco a poco, pero el caso de María Fernanda todavía no tenía un final claro, una conclusión definitiva. La historia de aquella mujer que se había atrevido a enfrentarse a un sistema corrupto y pagar por ello con su silencio estaba aún envuelta en sombras. La última pista llegó cuando una periodista en Dallas informó haber localizado a una mujer que coincidía con la descripción de María, en un refugio en el condado de Tarrant. La misma mujer, con la esperanza de que alguien la reconociera, envió una última carta, escrita con letra temblorosa y con la misma caligrafía que los mensajes anteriores. Y en ese momento, la realidad que parecía inamovible cambió por completo. María Fernanda Villalobos, aquella maestra valiente, no solo estaba viva, sino que había logrado escapar de un sistema que quería silenciarla para siempre. Pero también sabía que su vida seguía en peligro, y que ahora todo dependía de una decisión difícil: volver a enfrentarse a sus perseguidores y contar toda su verdad, o mantenerse oculta y salvar su vida. El destino final de María Fernanda estaba en sus manos. La historia, aún sin cerrar, solo podía avanzar hacia un solo camino: la justicia o la sombra eterna del silencio y el miedo. La decisión de viajar a Dallas no fue sencilla. Lucía temía que fuera una trampa, otra forma de silenciarlas definitivamente. Carlos, por su parte, insistía en que debían actuar con precaución extrema y notificar a cada paso a las organizaciones internacionales que ya vigilaban el caso. Norma Palacios, la exagente federal, se ofreció a acompañarlos como mediadora y testigo, consciente de que su experiencia podía protegerlos en territorio desconocido. Finalmente, después de días de preparación y de enviar copias de todos los documentos a 3 abogados distintos, emprendieron el viaje hacia la frontera. El trayecto desde Hermosillo hasta la frontera norte fue largo y silencioso. Lucía apenas hablaba, mirando por la ventana el paisaje árido que se extendía hacia el horizonte. En su mente se mezclaban recuerdos de infancia, la voz de su madre cantando en la cocina, las noches en que esperaba junto a la ventana que ella regresara del trabajo. Ahora, 30 años después, estaba a punto de reencontrarse con la mujer que había sido borrada de su vida. La emoción y el miedo se entrelazaban en su pecho como hilos imposibles de desenredar. Cruzaron la frontera por Nogales y continuaron hacia el norte. La periodista en Dallas les había enviado la dirección exacta del refugio, una casa de acogida para mujeres víctimas de violencia y persecución, ubicada en una zona tranquila del condado de Tarrant. El lugar estaba protegido, con cámaras de seguridad y personal capacitado. Cuando llegaron, una trabajadora social los recibió con seriedad. Les explicó que la mujer que buscaban se hacía llamar Elena Vega y que llevaba años viviendo allí, ayudando a otras mujeres en situaciones similares. Ella sabía que algún día ustedes vendrían, dijo la mujer con voz suave. Lucía sintió que las piernas le temblaban. Carlos la sostuvo del brazo mientras caminaban por un pasillo iluminado con luz natural. Al final, en una pequeña sala con plantas y ventanas amplias, estaba sentada una mujer de cabello gris corto, delgada,
con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Cuando alzó la vista, sus ojos se encontraron con los de Lucía. Por un instante, el mundo se detuvo. No hubo palabras, solo un llanto profundo, liberador, que rompió el silencio de décadas. María Fernanda se levantó despacio, como si temiera que aquello fuera un sueño. Lucía corrió hacia ella y la abrazó con una fuerza que contenía años de ausencia, preguntas sin respuesta y dolor acumulado. «Perdóname», susurró María entre sollozos. «Perdóname por dejarte». Lucía no pudo responder, solo apretó más fuerte, sintiendo el calor de su madre, la certeza de que estaba viva, de que todo había sido real. Carlos y Norma se quedaron a un lado, respetuosos, conmovidos. Minutos después, cuando las lágrimas dieron paso a un silencio más calmado, María les pidió que se sentaran. Su voz, aunque débil al principio, fue recuperando firmeza conforme comenzaba a contar su historia completa, sin omitir nada. Era el momento de la verdad absoluta. María explicó que en octubre de 1995, tras descubrir que funcionarios de la Secretaría de Educación desviaban millones de pesos destinados a programas infantiles, decidió denunciarlo internamente. Fue entonces cuando comenzaron las amenazas. Primero fueron llamadas anónimas, luego visitas de hombres que vigilaban su casa. Una noche alguien dejó una nota bajo su puerta. «Si hablas, tu hija pagará el precio». Aterrorizada, buscó ayuda en la policía local, pero el inspector a cargo resultó estar coludido con los mismos funcionarios. Comprendió que no había salida dentro del sistema. Fue entonces cuando conoció a Sergio Aragón, el escolta que trabajaba en la secretaría. Aragón, hastiado de la corrupción que veía diariamente, se ofreció a ayudarla. Él me dijo que conocía a alguien en la Policía Federal que podía sacarme del país sin dejar rastro, relató María. El plan era simple pero arriesgado: simular una desaparición, cruzar la frontera y entrar en un programa de protección de testigos en Estados Unidos. A cambio, ella debía entregar toda la evidencia que tenía. El día de su desaparición, María salió de su casa como siempre, pero en lugar de dirigirse a la secretaría, se encontró con Aragón en una gasolinera en las afueras de Hermosillo. Desde ahí viajaron por carreteras secundarias hasta Nogales, donde Norma Palacios y otros agentes federales la recibieron. Le entregaron documentos falsos con el nombre de Elena Castro Villalobos, una identidad provisional que usaría hasta cruzar. El proceso fue rápido pero traumático. María sabía que dejar a su hija era lo más doloroso que había hecho en su vida, pero también creía que era la única forma de protegerla. «Pensé que cuando todo terminara, cuando atraparan a los responsables, podría regresar», dijo con la voz quebrada. «Pero nunca ocurrió. Los investigadores en Estados Unidos me dijeron que el caso había sido cerrado desde México, que no había suficiente evidencia. Luego me enteré de que varios testigos habían muerto o desaparecido. Comprendí que regresar significaba morir». Durante años, María vivió en distintos refugios y casas de acogida, moviéndose constantemente por temor a ser encontrada. Trabajó limpiando casas y cuidando ancianos, siempre bajo nombres falsos. En 2003, intentó enviar una carta a Lucía a través de una organización de derechos humanos, pero nunca supo si llegó. La soledad y la culpa fueron sus compañeras constantes. «Cada cumpleaños, cada Navidad, imaginaba cómo sería tu vida», le dijo a Lucía tomándole las manos, «y rogaba porque fueras feliz, aunque yo no estuviera». Carlos, conmovido pero consciente de su rol, le preguntó si estaría dispuesta a testificar públicamente, a exponer todo lo que sabía. María respiró profundo. «He esperado 30 años para esto», respondió con determinación. «Ya no tengo miedo. Quiero que paguen por lo que hicieron, no solo a mí,
sino a todas las personas que callaron, que desaparecieron, que murieron por su codicia. Los días siguientes fueron intensos. María accedió a grabar un testimonio completo en video, detallando nombres, fechas, montos y mecanismos de corrupción. Mencionó a funcionarios específicos, algunos de los cuales todavía ocupaban cargos públicos en Sonora y en el gobierno federal. También reveló que parte del dinero desviado había sido usado para financiar campañas políticas y comprar propiedades en el extranjero. La red era más grande y compleja de lo que habían imaginado. Con la ayuda de abogados especializados en derechos humanos y corrupción transnacional, presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República y ante autoridades estadounidenses. El caso se volvió público de manera explosiva. Los medios nacionales e internacionales cubrieron la historia, mostrando el rostro de María y el testimonio de Lucía. La presión social fue inmensa. Organizaciones civiles, periodistas y activistas exigieron justicia y transparencia. Pero la reacción de los acusados fue rápida y violenta. Algunos negaron todo. Otros culparon a subordinados ya fallecidos. Hubo intentos de desacreditar a María, de presentarla como una mujer inestable que buscaba notoriedad. Incluso contrataron medios y abogados para atacar la credibilidad de Carlos y de las organizaciones que lo respaldaban. Sin embargo, la evidencia documental, los registros de la Policía Federal, los videos, las listas de despidos, los testimonios de Ana Robles y otros maestros, era demasiado sólida para ignorarla. Meses después, la Fiscalía logró órdenes de aprehensión contra 5 exfuncionarios de la Secretaría de Educación y 2 empresarios vinculados al desvío de recursos. Aunque algunos huyeron del país, otros fueron detenidos. El proceso judicial sería largo y complicado, pero por primera vez en décadas, el caso de María Fernanda Villalobos no era solo una desaparición más, sino un símbolo de resistencia y verdad frente a la impunidad. Para Lucía, el proceso fue agridulce. Recuperar a su madre después de 30 años fue un milagro, pero también una herida que nunca cerraría completamente. Ambas comenzaron un proceso de terapia para reconstruir su relación, aprendiendo a conocerse nuevamente, a perdonar y a vivir sin el peso del secreto. María regresó a México bajo protección oficial, y aunque nunca pudo volver a enseñar en una escuela, dedicó el resto de su vida a apoyar a víctimas de desaparición forzada y corrupción. Carlos continuó investigando casos similares, utilizando la historia de María como referencia y motivación. Su trabajo le valió reconocimientos y también amenazas constantes. Norma Palacios, por su parte, fue llamada a testificar en múltiples casos relacionados, convirtiéndose en una figura clave para desentrañar la red de complicidades que operó en los años 90. El legado de María Fernanda Villalobos quedó grabado no solo en expedientes judiciales, sino en la memoria colectiva de un país que aún lucha contra la corrupción y la impunidad. Su valentía inspiró a otros testigos a hablar, a romper el silencio, a exigir justicia. Y aunque el sistema tardó 30 años en escucharla, su voz finalmente resonó más fuerte que el miedo. En una tarde de primavera, en un pequeño parque de Hermosillo, María y Lucía caminaban juntas, de la mano, como no lo habían hecho desde 1995. El sol caía suave sobre las montañas, y el viento arrastraba el aroma de las flores del desierto. No había palabras que pudieran sanar todo el tiempo perdido, pero había algo más poderoso, la certeza de que, contra todo pronóstico, habían sobrevivido. Y eso, en un país donde tantas historias no tienen final, era un acto de resistencia en sí mismo.